A grabarlo Todo ya. escucho. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces el tema de esta reunión, de este miércoles de sanación, nos pasamos del martes para el miércoles. Ya estamos en el miércoles de sanación. Se llama el perdón como guía en la relación con mis hermanos desde la perspectiva de un curso de milagros. ¿Sí? O sea, sobre el perdón hay distintas miradas. Un curso de milagros tiene una mirada, ¿sí? Tiene una mirada sobre el perdón. Eh, entonces, pues empezaríamos como, a ver, ¿qué sería el perdón? ¿Cierto? O sea, si retomamos una definición de diccionario, el diccionario el perdón es como no tener en cuenta las equivocaciones o los pecados, o como queramos, de mis hermanos, ¿cierto? En el caso del curso, es liberar, el perdón es una liberación de la mente, ¿sí? De una manera de interpretar la realidad equivocada, ¿cierto? O sea, considero determinadas situaciones, veo a mi hermano de determinada manera, lo veo como que me está atacando, o a él le achaco todas mis dificultades, ¿sí? Entonces hay una percepción equivocada en mi manera de ver a mi hermano, ¿cierto? Lo que hace el perdón es liberar a mi hermano de lo que no hizo. En realidad mi hermano no ha hecho nada, ¿sí? Sino lo que hago yo es proyectarle mis interpretaciones, proyectarle mis culpas, mi miedo, y lo interpreto y acomodo la manera como veo a mi hermano a los pensamientos no amorosos que tengo, ¿cierto? Entonces, es una manera de liberar, el perdón me libera de esa manera de ver a mi hermano equivocada, ¿cierto? Y me permite sanar la culpa, que es uno de los elementos que entran mucho en la manera como yo veo a mi hermano, ¿cierto? Entonces, busca el perdón facilitar o fomentar la unidad en vez de la separación, ¿cierto? Es muy importante para el curso el contenido del curso. ¿Cuál es el contenido del curso? El contenido del curso nos dice en el manual para el maestro, que el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Mi hermano es inocente, ¿sí? Por más que desde el ego yo pretenda verlo pecador, verlo lleno de conflictos, ¿cierto? Entonces, es cambiar la manera como veo a mi hermano, eso es el perdón. Cuando yo cambio la manera como veo a mi hermano, estoy perdonando, ¿cierto? Cuando entiendo que la manera como me relaciono con mi hermano, eh, la puedo hacer de dos maneras. Desde, desde una relación de donde veo que en mi hermano cuando supuestamente me está atacando mi hermano, lo que hay en ese supuesto ataque de mi hermano es una petición de ayuda o de amor. Es una mirada como veo cómo me relaciono con mi hermano. O también puedo verlo desde el ego, que el ego lo que va a ver es que lo que hay es una expresión de amor, una expresión de miedo, de agresividad. Entonces, mediante el perdón, lo que hago yo es sanar la manera como veo a mi hermano, ¿cierto? Sanar la manera como veo a mi hermano para, dijéramos, sanar mi mente, ¿no? ¿Sí? Entonces, importante eso, o sea, no
si mi hermano aparentemente me ataca, en realidad lo que me está es pidiendo ayuda. Si yo lo ataco, entonces ya serían dos que están pidiendo ayuda, ¿sí? Entonces, a lo que yo considero que es un ataque, lo que tengo que cambiar, lo que nos plantea el perdón es cambiar esa mirada y verlo desde que me está haciendo una petición de ayuda, de amor, de que a su miedo, mi respuesta debe ser desde la amabilidad, desde el perdón, desde la paz, en ninguna manera desde el ataque, ¿no? Entonces, importante, eso es todo lo que hace el perdón, sanar la mente de todos los pensamientos de ataque que tengo hacia mis hermanos, ¿sí? Sanar la sensación de separación, ¿sí? El perdón es una manera de unirnos, ¿sí? El perdón es digamos, la principal razón de un curso de milagros es aprender a perdonar, ¿sí? Para eso estamos, para aprender a perdonar, ¿sí? Entonces, podemos hablar del perdón también como la salvación, o sea, como la corrección de todos los pensamientos de ego que tenemos, ¿cierto? Como el perdón como el gran tema del curso, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con el plan de la salvación, ¿sí? Bueno, eso como en general. Ahora, si vamos a algunas lecciones, por ejemplo, en la lección 23, que es una lección muy, muy, muy importante, que dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque, ¿sí? O sea, aquí nos plantea Jesús la importancia de trabajar con los pensamientos para cambiar la percepción como veo a mi hermano y como veo al mundo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la causa del mundo que veo? Mis pensamientos de ataque. Si yo cambio mis pensamientos de ataque por pensamientos de amor y de paz, pues percibiré un mundo distinto. Acordémonos de la relación entre la percepción y la proyección. Lo que yo vea en mi interior, en mis pensamientos, será lo que proyecte, lo que perciba afuera. Si yo tengo pensamientos de amor, pues percibiré situaciones de amor en mis hermanos y en el mundo, pero si tengo pensamientos de conflicto, eso será lo que percibiré, ¿sí? Entonces, se trata es de cambiar los pensamientos de ataque, ¿sí? Entonces, veo un mundo conflictivo porque tengo pensamientos de ataque, ¿cierto? Entonces, importante tener eso en cuenta. O sea, no se trata de cambiar el mundo, nos ha dicho Jesús, sino de cambiar la manera como vemos el mundo, ¿cierto? Cuando el tema es que yo tiendo a pensar que todo lo que me pasa viene de afuera, de mis hermanos, del mundo, ¿sí? Y no de las interpretaciones que hago yo de la manera como mis hermanos actúan, cómo se comportan, ¿cierto? Entonces, se trata de cambiar esos pensamientos. Y aquí aparece en la lección 23 los tres pasos del perdón, que son muy importantes, ¿cierto? Eh, el primer paso es que se identifique la causa del conflicto, ¿cierto? Los pensamientos de ataque, de tristeza, de rabia, de miedo que tengo, ¿sí? Ese es el primer paso. El segundo paso es que se abandonen esos pensamientos que yo tengo no amorosos, ¿sí? Que se abandonen y que dijéramos allá una decisión de dejar de lado el conflicto, ¿sí? Y el tercer paso nos dice Jesús que es que sea reemplazado
reemplazado esos pensamientos no amorosos o del conflicto que tengo. Entonces nos dice que los dos primeros los damos nosotros, o sea, la identificación del problema y el deseo de abandonarlo, pero que el tercer paso, que es el reemplazo, lo da el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, si yo me decido a cambiar los pensamientos de ataque y los cambio por pensamientos amorosos, pues eso ya es la parte de la intervención del Espíritu Santo ahí, ¿no? ¿Sí? Eh, si quieren intervenciones o dudas o preguntas para que las vamos haciendo, si tienen algo para comentar, pues sería muy bueno también que me lo digan. Bueno, muy bien. Hay otra lección que es muy, muy importante, es la lección 46. Dios es el amor en el que perdono, ¿sí? Dios es el amor el que perdona. Y aquí dice Jesús una afirmación, dice, Dios no perdona porque nunca ha condenado, porque primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que es un mundo de ilusión, ¿sí? O sea, realmente Dios no ha condenado a nadie, ¿cierto? ¿Sí? Aquí en esta lección nos dice que Dios nos perdona, pero hay otra oración más adelante en el texto que dice, eh, donde se habla de pedirle a Dios que perdone nuestras ilusiones, ¿sí? Ya que también tiene que ver como Jesús busca que nosotros interpretemos el curso de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo también a los niveles en que, recuerden que el curso está escrito en dos niveles, el nivel uno, que es el nivel que tiene que ver con Dios, ¿cierto? Con Dios y su creación, que es un nivel no dualista, ¿sí? No admite sino a Dios y a su Hijo, a Cristo. Y existe el nivel 2 que es el nivel del ego, o este mundo de la creencia en la separación, ¿sí? Entonces, aquí pienso yo que aquí cuando Jesús dice Dios perdona, Dios no perdona porque nunca ha condenado, se está refiriendo a ese nivel uno, ¿cierto? Donde Dios efectivamente, sus hijos, Él nunca ha condenado a sus hijos de ninguna manera. Ese es un sueño del ego, ¿sí? Bueno, entonces dice, aquí hay una cosa bonita, ¿no? Pero si Dios no perdona, su amor es no obstante la base del perdón, ¿sí? La base del perdón es el amor de Dios, ¿sí? Es un reflejo del amor de Dios en este mundo, ¿no? ¿Cierto? Y hace afirmaciones muy, muy bellas, ¿no? O sea, como el miedo condena y el amor perdona. Es muy importante. Y ahí nos habla de una afirmación, un trabajo que uno haga, por ejemplo, para perdonar a un hermano. Dios es el amor en el que te perdono. Luego dice, Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. En realidad, únicamente me perdono es a mí mismo, ¿cierto? Porque yo lo que hago es proyectar en mis hermanos los pecados o los errores que yo quiero ver en él. Entonces quiero ver mi culpa y, y mi miedo en mi hermano. En realidad es la proyección que hago yo en él, ¿sí? En última, siempre me estoy perdonando a mí mismo, ¿sí? Pero dijéramos, cuando yo planteo Dios es el amor en el que te perdono, ¿sí? Eso también hace parte del proceso de sanación de mi mente, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, muy importante toda esta parte del perdón. Eh,
Hay una lección que es muy bella, que es la lección 121, ¿sí? La lección 121 dice, el perdón es la llave de la felicidad. La llave de la felicidad, ¿sí? Dice Jesús, he aquí la búsqueda, he aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí el camino que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo. Con esta idea, todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea, queda asegurada de una vez por todas el fin de toda incertidumbre. El perdón es la llave de la felicidad. O sea, no vinimos a sufrir de ninguna manera. No vinimos a sufrir. Y si nos equivocamos, pedimos ayuda, le pedimos ayuda al Espíritu Santo y perdonamos. ¿Sí? Aquí hace una serie de afirmaciones muy interesantes. Dice, la mente que no perdona vive amedrentada, vive con miedo. La mente que no perdona está triste, sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a todo lo que ve, atemorizada y airada. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Dice, ¿qué puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales? O sea, volvemos al tema central de la proyección y la percepción. Si yo tengo pensamientos de ataque, de conflicto, eso es lo que voy a proyectar. Y así veré a mis hermanos y así veré el mundo, ¿cierto? Dice, la mente que no perdona no ve errores, sino únicamente pecados. Esta es una parte muy importante, la diferencia entre el pecado y el error, ¿sí? El pecado es una falta que merece castigo, siempre merece castigo, está acompañado de castigo, ¿sí? Y esa es la visión del ego. Pero el error, ¿sí? El error se corrige mediante, mediante la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Le llevamos nuestros errores al Espíritu Santo, nuestras faltas, nuestras fallas, para que Él los corrija, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El pecado, hay unas disciplinas espirituales que hablan que son en donde el pecado es muy fuerte, ¿sí? Y entonces está acompañado de todo tipo de castigos, etcétera, ¿no? Pero en el curso, el Dios del curso de milagros es un Dios muy amoroso. En ningún momento habla de castigo, sino de corrección del error, ¿sí? O sea, la mente que no perdona desea vivir, pero sin embargo anhela estar muerta. Desea el perdón, sin embargo ha perdido toda esperanza. ¿Sí? La mente que no perdona ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea mayor desesperación. ¿Sí? Dice, en cambio, entonces ya empieza a hablar de aquí de qué es el perdón. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Del mismo modo en que el pecado es una idea que te enseñaste a sí mismo, así el perdón es algo que tienes que aprender, no de ti mismo, sino del maestro que representa el otro ser que hay en ti. Por medio de él
aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. De esta manera le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser, el ser con mayúscula, el cual no puede pecar. O sea, el pecado, el perdón hay que aprenderlo. Por eso tenemos este curso, para aprender a perdonar, ¿sí? Como creímos en la separación de Dios, entonces Dios creó al Espíritu Santo en el mismo instante que sucedió esa creencia en la separación, para que nos ayude a perdonar esa idea de la separación, de la cual se desprenden todos los conflictos, todos los errores que tenemos, ¿cierto? Depende se desprenden de ahí. Entonces, por eso el perdón hay que adquirirlo, hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que convertir todas las situaciones que se nos presenten en oportunidades para perdonar, siempre perdonando, siempre, siempre, ¿sí? Dice, cada mente que no perdona te presenta la oportunidad de enseñar a la tuya cómo perdonarse a sí mismo. Cada uno está esperando a liberarse del infierno por mediación tuya y se dirige a ti implorando el cielo aquí y ahora. La mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que se ha salvado del infierno, y a medida que le enseñes salvación, aprenderán lo que es. Sin embargo, todo cuanto enseñes y todo cuanto aprendas no procederá de ti, sino del Maestro que se te dio para enseñarte el camino del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, dice, la mente que no perdona no cree que dar y recibir sean lo mismo. Y hay una oración muy bella que nos dice al final: le perdone la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible, lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Mediante el perdón recupero mi ser con mayúscula, mi identidad como Hijo de Dios, como Cristo, como el Cristo que soy. Pero que cuando le creo al ego, me olvido de eso y entonces caigo en los errores, los que me lleva el ego, ¿no? Bueno, ¿hay alguna intervención o algo que quieran comentar de esta parte, de lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? Ha Yo tengo una sido muy linda. preguntita. Oh, Sí. A bueno, ver. bueno. Hola, Isa. Dale. Bueno, no quería decir así cortito que ha sido muy linda esta recopilación porque realmente nos lleva a que veamos con mayor claridad dónde se genera y dónde se da el perdón. O sea, siempre es uno mismo, siempre es uno rescatando su propia esencia. No hay otro y es más, no hay algo que perdonar. Solo que nos hemos creado un juego en el cual es necesario, digamos, usar como esa herramienta, digámosle, pongámosle ese nombre, que realmente te aliviana y te vuelve, te lleva a la paz, te vuelve más sublime en la medida en que lo vas usando. Todo eso que vas creando, esa locura, la llevas a ese perdón y vuelves, como dice ahí, vuelves al ser, a la esencia pura, que es el mismo amor en el que dice que yo perdono el amor de Dios, realmente es también la esencia que tengo y por ello perdono. Es muy bonito. Qué lindo. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias. ¿Qué ibas a decir? Bueno, yo. Qué bueno verte, Graciela. ¿Cómo está, Jorge? Bien. Gracias por este encuentro. Yo quería decirte, por ahí, con respecto al perdón también, me voy al temor de Dios. El temor de Dios que siento es por haber decidido, o sea, por un sueño, porque en realidad esto no existe, pero bueno, pero estoy acá en esta experiencia, haber decidido separarme de Él, pero por creer que yo iba a poder sola, sin Él, y de repente, a ver si más o menos así lo comprendo, de repente me encuentro en este mundo que es todo terror, que nacemos y morimos, que nos enfermamos, que sufrimos,
que se ve de todo. Entonces, y el mundo, y en el cielo, yo estaba distinta, entonces o sea, somos todos uno. Entonces, ese es el temor tal vez a mí me pasa, no porque él me castigue, porque yo siento su bondad, la siento, sino por el miedo que tengo, hablo de mí, ¿no? De lo que me está pasando, es el miedo de seguir acá sola sin él, porque creía haberme separado, pero ahora que encuentro el curso, es como que otra vez porque como sé que él es uno conmigo y que no está enojado y que jamás me abandonó, enojado no, porque sé que no está enojado, pero como que nunca me abandonó, porque en realidad nunca lo abandonó, siempre fuimos uno con él, pero nosotros nos creímos esto. Entonces, esto es lo que me hace estar un poquito ahora más liviana por ahí, un poquito, de a poco, voy muy de a poco, porque estoy aunque hace un año que estoy dando vueltas, pero se me hace difícil, se me hacen difíciles las relaciones, se me hace todo. Entonces, bueno, sería algo como así, porque yo por ahí decir el temor de Dios a que me castigue, nunca, ni siquiera cuando estaba en la iglesia católica, podía pensar que Dios me podía castigar. Sí decía, tengo que cumplir con él, tengo que ir a la iglesia, tengo que llegar a horario, porque, no porque él me vaya a hacer nada, pero porque para ponerlo más contento, para ponerlo más feliz, pensaba yo, ¿no? Y no, no era ahí. Él quería ver mi felicidad, porque él está dentro mío y acá está mi templo. Pero yo me desesperaba por llegar al templo horario, dejar todo, a lo mejor mi mamá enferma, mis hijos, por cumplir con el templo, cuando no, él no me pedía eso. Entonces, por eso digo, yo no me voy tanto al temor del castigo de él, sino al temor que tengo de estar sola en este ilusorio mundo que es terrible. Y con él todo se me hace más fácil. Estoy más o menos yendo por el camino, ¿no? Siempre tengo Correcto. que hacer preguntas y saber yo. No, está muy bien, está muy bien. No, pero nunca está sola, ¿sí? Siempre está, ahí está Jesús, está Dios a tu lado, siempre, ¿sí? Siempre, ¿sí? O sea, el temor a Dios es una de las mm, leyes del caos, ¿sí? O sea, este mundo lo gobiernan 4 o 5 leyes del caos, ¿sí? La primera es la que tiene que ver que como que hay una verdad para cada uno, ¿no? Cada persona tiene su verdad, ¿no? Entonces, eh, cada uno se defiende como pueda, porque cada uno tiene su verdad y entonces no le interesa al otro ni nada por el estilo, ¿no? La otra es que no hay nadie que no peque, ¿no? Y supuestamente todos somos pecadores y todos merecemos castigo, ¿sí? Esa es la segunda ley. La tercera ley del caos es el temor a Dios, el temor a Dios, que está muy arraigado, ¿no? Entonces tememos que Dios nos va a castigar, ¿sí? Porque pues eso hace parte de la trilogía del ego. Recuerda que la trilogía del ego se compone de pecado o falta. Cometimos un pecado, una falta cuando creímos habernos separado de Dios, ¿sí? Eh, esa falta la cometimos en el pasado, ¿cierto? Ese pecado fue del pasado. En el presente tenemos culpa de que de que sentimos culpa por haber cometido esa falta. Y viene la tercera, que Dios nos va a castigar en el futuro, ¿no? Entonces las 3 cosas están ahí unidas. Nos movemos en una creencia de que faltamos algo que hicimos mal, no sabemos qué son. Un niño muy pequeñito, usted le pregunta y él dice, yo no fui, como, pero nadie lo está acusando, pero él se siente que lo están acusando. No se sabe de qué, ¿sí? Pero la culpa sí está muy metida, muy guardada en nosotros. Es una culpa inconsciente que es la culpa de la creencia en la separación de Dios. Y a esa culpa le sumamos las demás culpas de este mundo, ¿no? ¿Cierto? Que hicimos esto, que ahora por ejemplo que hice la lección o no hice la lección, puedo convertir también el curso en una relación especial y entonces puedo sentir culpa si no hago las lecciones, etcétera. Son maneras como el ego se mete en nuestro camino espiritual, ¿cierto? Entonces,
nos movemos en ese juego de sentirnos que cometimos una falta, que tenemos una culpa y que tenemos miedo, ¿sí? Y nos movemos en dos miedos muy importantes. El miedo, ese miedo muy inconsciente, es el miedo al castigo de Dios. Y el otro miedo más consciente es el miedo a la muerte, ¿cierto? Entonces, en esos dos miedos nos movemos, ¿sí? Pero fíjate que es el mismo ego el que está ahí moviéndonos, ¿sí? Y atemorizándonos. En realidad, nunca estamos solos, Dios está con nosotros, ¿sí? Somos el Hijo amado de Dios, ¿sí? No hay nada, no hay por qué temer, no hay por qué temer. Pero es importante que, y precisamente estamos hablando del perdón, que tenemos la herramienta del perdón, ¿sí? Como decía Isa. O sea, si pasa, si llega algo que me esté quitando la paz, ¿sí? Porque ese es otro elemento importante, la paz. Algo me está quitando la paz es porque hay una situación que no he perdonado, ¿sí? Algún ataque hice hacia mi hermano. Pensé, dijéramos, sin amor con respecto a un hermano o a mí mismo o a Dios, ¿sí? Entonces, eso me genera culpa y me genera miedo también, porque las dos cosas van juntas, la culpa y el miedo, ¿no? El miedo que me van a castigar o que va a pasar algo, ¿no? Pero eso no tiene razón de ser porque nunca Dios nos va a castigar de ninguna manera, ¿no? Sí. Isa, muchas gracias. Eso está bien. Bueno, muy bien. El, a ver, hay una, a ver, y ya finalmente quería mirar en la segunda parte del libro, hay una sección que se llama ¿Qué es el perdón? ¿Sí? Que son los temas de especial relevancia, ¿qué es el perdón? Mm, que vale la pena, en la página 434, ¿qué es el perdón? ¿Mm? Es muy, 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 muy bonito este párrafo, este texto. Dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Sí? O sea, el pecado es una ilusión. ¿Sí? El pecado es una ilusión. Creemos ser pecadores. Creemos ser pecadores. ¿Sí? El pecado reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. ¿Sí? Son mis interpretaciones. Pienso que mi hermano me hizo algo, pero en realidad es mi interpretación. Lo que hace mi hermano es neutro, ¿sí? La conducta de mi hermano es neutra. Yo puedo verla con el Espíritu Santo o verla con el ego y entonces la conducta de mi hermano la puedo ver desde el miedo o la puedo ver desde el amor. Yo puedo escoger, ¿sí? Esa es mi decisión. Entonces, en realidad, eso que pensé de mi hermano nunca ocurrió, es mi interpretación. Porque un hecho, si lo cogemos a nivel práctico, una situación que hace un hermano, otro hermano lo ve de una manera y otro lo ve de otra manera, ¿sí? Lo interpreta. Cada uno interpreta la conducta de los demás de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus creencias, pero fundamentalmente de acuerdo al maestro que escoja para mirar
para interpretar lo que está viendo, el ego o el Espíritu Santo. Si lo es del ego, pues entonces verá conflicto. Si lo es del amor, verá paz, verá peticiones de ayuda. ¿Sí? Dice, ¿qué es el pecado si no hay una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Mira una definición bien bonita del pecado. Una idea falsa acerca del Hijo de Dios. Ese es el pecado. ¿Sí? O sea, estamos viendo el Hijo de Dios, no lo estamos viendo como el Cristo, como el ser que es, sino como un ser pecador. ¿Sí? Y el perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Aquí aparece la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos felices, que no suframos por los supuestos pecados que hemos cometido. Esa es la voluntad de Dios. Que no tengamos temores. Esa es la voluntad de Dios. Ay, Sí, sí, Isa. Jorge, lo interrumpo. Es que llegó a ese punto que es, yo creo que es el que más debemos como mirar. Y es eso, el ponernos en ese Cristo que somos. O sea, si tomamos ese papel, si lo miramos cada día más de cerca, no allá lejos, sino aquí, está en mí, soy yo, es claro que vamos a ver que somos nosotros generando esa situación y por tanto corrigiéndola. Si acercamos más la mirada, no es un Dios afuera, no es algo afuera, siempre es el Cristo en mí. Podemos llegar a esa parte donde el miedo es más fácil sobrellevarlo y llegar a la paz. Pero hay que hacer esa mirada, hay que hacer como ese ejercicio de verse, o sea, bueno, soy Cristo y entonces, ¿cómo cambia mi mente por decir soy Cristo? Y vas a ver que sí, que en el tiempo hay respuesta. O sea, yo no te puedo decir, ay, te va a pasar esto, es esto, porque en todos es según su mirada. Pero al acercarse a ese Cristo que sí somos, sí cambia esa mirada de lo que es el error, el pecado y por ende el perdón. Ahí, justo ahí, por eso lo interrumpo. Bueno, Qué bello, Isa. Así es, así es. Reconocer que somos el Cristo. Y ese contenido, porque es que es una de las cosas bellas del curso, y simple, dice el contenido. ¿Cuál es el contenido del curso? El contenido, o sea, la- el centro. Hay millones de formas, pero hay un solo contenido. El contenido es el Hijo de Dios es inocente, y en su inocencia radica la salvación. Entonces, mi hermano, ese hermano con el que tengo conflicto, es inocente, es el Hijo de Dios como yo. ¿Sí? O sea, hace parte de mí, mi hermano hace parte de mí. O sea, nada a mi alrededor es extraño para mí. Todos somos Cristo. Eso que dices. Maravilloso, sí. En realidad es eso, ¿no? O sea, es reconocerse, reconocer nuestra identidad, porque ese es el principal problema que tenemos. No sabemos quiénes somos. Pero si aceptáramos que somos el Cristo, pues entonces nos veríamos distinto y veríamos a nuestros hermanos como parte de mí, de nosotros, y no estaríamos en conflicto con ellos. ¿Sí? Muchas gracias, Isa. Muy bello eso. Y mira, este párrafo 2 de texto que es el perdón, me parece tan profundo, con, como tan conocedor de lo que es la realidad del ego. Dice, un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda, a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Esto es realmente la manera como se comporta el ego, como nos comportamos cuando estamos con el ego.
tenemos un pensamiento que no perdona y queremos ver a mi hermano de esa manera. No nos interesa que mi hermano cambie en el presente, no, nos interesa el pasado, como supuestamente lo vimos en el pasado, ¿sí? Y de ahí no nos movemos. Lo consideramos lo peor de lo peor, ¿sí? Y no soltamos ese pasado, ¿sí? Entonces, hay un juicio y ese juicio no se mueve, ¿sí? No se mueve. ¿Sí? Esa es, pero realmente, como veíamos en las lecciones anteriores, la lección 122, eso genera sufrimiento, ¿sí? Mucho sufrimiento, porque la persona que no perdona está sufriendo realmente, ¿sí? En su mente está limitada. En vez de tener una mente abierta, o sea, libre de juicios, se aferra a los juicios y entonces se separa cada vez más de su hermano y de sí misma y de Dios, ¿cierto? Y aquí el tercer párrafo nos dice, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. O sea, tengo una idea de mi hermano y mi hermano es así y será así toda la vida y no hay nada que hacer. Así quedó. O sea, no, me cierro y no veo las posibilidades que yo tengo cuando veo a mi hermano de otra manera. ¿Sí? Si yo lo veo como un hijo de Dios, lo veo como en paz, pues cambia la situación y dejo de agredirme, porque no solamente lo estoy agrediendo a él, sino que me estoy agrediendo yo, me autoagrediendo, me estoy culpabilizando. ¿Sí? Mucha psicología aquí, mucha profundidad, mucho conocimiento de lo que somos como ego, ¿no? Y el párrafo cuarto ya empieza Jesús Jesús primero nos pone lo más duro y después viene lo más bonito al final. Dice, el perdón en cambio es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. No ofende en ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le guste. Simplemente observa, espera y no juzga. Observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como es. ¿Sí? El perdón observa, espera y no juzga. Es tranquilo, es sosegado. ¿Sí? Él ve que este mundo es una ilusión, no lo hace real en su mente. No ataca a al hermano, no se ataca a sí mismo. ¿Sí? Dice, y este último párrafo es muy bello. ¿Sí? Que es como el eje de la charla. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que es tu guía, tu salvador y protector. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estoy en una sin salida, hago esto, hago lo otro, ¿qué hago? No, que sea el perdón el que me trace el camino, el que me guíe, ¿sí? Es el perdón el que me trace el camino. Entonces, es bien bello esto, ¿no? No hagan nada y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que es tu guía, el Espíritu Santo, tu Salvador y Protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Lo que hablamos ahora con Graciela. No estamos solos, ahí está el Espíritu Santo, está con nosotros, está dentro de nosotros, por decir algo, por usar esas expresiones corporales, está en nuestra mente, ¿sí? Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó, ¿sí? Ahora tú debes compartir su función, la función de perdonar, y perdonar a aquel que Él ha salvado, perdonar a mi hermano, ¿sí? Con el que no puedo seguir separado más, ¿sí? Cuya inocencia Él ve,
y a quien honra como el Hijo de Dios. Es maravilloso este párrafo. Yo por ahí tengo un video que hice sobre eso de terapia espiritual, sobre este párrafo, yo se los mando. Bueno, ahora vamos a hablar de los hermanos. Entonces ya vimos como una primera parte del perdón, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la relación con mis hermanos? En la lección 250, está en la página 451. 451, eh, nos dicen, esta es una hermosura de lección. Dice, que no vea ninguna la lección 250, que no vea ninguna limitación en mí. Dice, que contemple hoy al Hijo de Dios y sea testigo de su gloria. Y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y de ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad. Que no perciba en él deficiencia alguna con la que atacar su soberanía. Y esto sí es hermoso. Si tengo a mi hermano con el que tengo un conflicto, ¿sí? Puedo hacer esta oración las veces que sea. Él es tu hijo, Padre mío. Él es tu hijo, Padre mío. Y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy. Y tal como lo vea él, así me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. Él es tu hijo, Padre mío, o sea, lo que hablamos ahora. El Hijo de Dios es inocente, mi hermano que tengo al frente, es el Hijo de Dios. Y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Mire hasta lo bonito de la palabra ternura, ¿no? O sea, todo lo de la inocencia, ¿sí? En lugar de mis ilusiones de conflicto. Ahora, esto sí es fundamental en la relación de espejo que tengo con mi hermano. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea él, así me veré a mí mismo. ¿Cómo estoy viendo a mi hermano? Como conflictivo, como terrible, pues así me estoy viendo yo a mí mismo, ¿sí? El tema no es mi hermano, es la manera, la interpretación que hago yo de lo que veo en mi hermano, ¿sí? Mi hermano lo que está haciendo es hacerme el favor de mostrarme lo que tengo que cambiar y perdonar. Entonces, cuando yo veo conflicto en mi hermano, el tema no es de mi hermano, sino mío. Pero si yo lo veo lo contrario, lo veo como un hijo de Dios, así me estoy viendo yo como un hijo de Dios. ¿Sí? Y al final dice, hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. ¿Sí? Ver verdaderamente, ver a mi hermano como un hijo de Dios para poderme identificar con él. ¿Sí? Es bien interesante, bien bonita esto. Y eso también lo amplía en en el capítulo 7, en la sección séptima, en la página 141. Amplía esta idea, Jesús. La página 141. Mire, es bien profundo también. Dice, no necesitas la bendición de Dios porque de ella ya dispones. Párrafo 3 en la página 141. No necesitas la bendición de Dios porque de ella ya dispones para siempre, pero sí necesitas la tuya propia. La imagen que el ego tiene de ti es la de un ser desposeído, vulnerable e incapaz de amar. No puedes amar semejante imagen. Sin embargo, puedes escaparte muy fácilmente de ella abandonándola. No formas parte de esa imagen ni ella es lo que tú eres.
No veas esa imagen en nadie o la habrás aceptado como lo que tú eres. Todas las ilusiones acerca de la filiación se desvanecen al unísono, tal como fueron forjadas al unísono. No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Mire qué bello eso. No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdure la percepción. ¿Qué estoy viendo en mi hermano? Es lo que estoy viendo en mi hermano, es lo que estoy viendo en mí. Estoy viendo conflicto en mi hermano, estoy viendo conflicto en mí. Estoy viendo amor en mi hermano, estoy viendo amor en mí. Mi hermano es el espejo, ¿sí? Es bien, bien, bien bonito esto. Y la percepción perdurará, o sea, mientras estemos en este mundo de la percepción, ¿cierto? Recuerden que es importante este tema de la percepción, porque nosotros no podemos salir del mundo de la percepción sin la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, porque nosotros le damos realidad a los sentidos, a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que tocamos, ¿sí? Creemos que lo que nos muestran los sentidos es cierto, pero necesitamos un guía que nos diga, no, eso no es cierto, eso es una ilusión, ¿sí? Eso es una ilusión. Necesitamos que nos lleve a la verdad de Dios, ¿cierto? Eso es lo que, ahí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, la percepción perdurará hasta que la filiación, o sea, toda la creación de Dios, reconozca que es íntegra. Tú inventaste la percepción y esta perdurará mientras la sigas deseando. La manera de escapar de la percepción es mediante la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, porque de lo contrario, siempre vamos a ver a mi hermano, vamos a ver a mi hermano basados en las apariencias, lo que aparentemente es mi hermano y no ver lo que decía ahora Isa, el Cristo que hay en mi hermano, que es el mismo Cristo que está en mí. Es para eso, para hacer eso necesito la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. ¿Sí? Es bien, bien, bien profundo, es bien bonito ese párrafo, ¿no? Ahora, en la página 142 del texto, capítulo 7 habla de la relación, cómo me relaciono con mis hermanos. ¿Sí? En el párrafo 6, página 142. Mire, que es bien bonito también. Honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. Honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. Muéstrales el aprecio que Dios siempre les concede, pues son sus hijos amados en quienes Él se complace. No puedes estar separado de ellos porque no estás separado de Él. Descansa en su amor y protege tu descanso amando. Protege tu descanso amando. Pero ama todo lo que Él creó, de lo cual formas parte, o no podrás aprender lo que es su paz y aceptar su don para ti mismo como tú mismo. No podrás conocer tu propia perfección hasta que no hayas honrado a todos los que fueron creados como tú. Hasta que no vea a mi hermano como el Hijo de Dios que soy, que es, no puedo ver mi propia perfección, ¿cierto? Ahora, Jesús también nos dice que mi hermano es el regalo que Dios me dio. Miren lo bonito, en la página 20, la página 480. Bueno, se me perdió esta cita. Bueno,
Tu hermano es tu amigo, porque tu padre lo creó a semejanza de ti. Nos dice en la página 561. 561. Tu hermano es tu amigo, porque su padre lo creó semejante a ti. No hay diferencia alguna entre vosotros. Se te ha dado tu hermano para que el amor se pueda extender, no para que se lo niegues. Por lo tanto, es el único propósito que tenéis. Podrías atacaros el uno al otro si decidiese no permitir que el deseo de ser especial se interpusiese entre vosotros. Bueno, tu hermano es tu amigo porque tu hermano, tu padre lo creó semejante a ti. Y en la página 594 también hay una reflexión muy bonita sobre el hermano. Pues aquí saqué algunas porque son cantidades. Mira a tu hermano otra vez, pero con el entendimiento de que él es el camino al cielo o al infierno, según lo percibas. ¿Sí? Mi hermano es el camino al cielo o al infierno, según lo percibas. Y no te olvides de esto. El papel que le adjudiques se te adjudicará a ti. Y por el camino que le señales caminarás tú también, porque ese es tu juicio acerca de ti mismo. Lo mismo que decíamos ahora, ¿cómo veo a mi hermano? ¿Cómo estoy viendo a mi hermano? ¿Sí? ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo como mi enemigo o como mi salvador? ¿Sí? ¿Cómo lo veo? Mi hermano es mi salvador, porque me muestra lo que tengo que cambiar y perdonar. ¿Sí? Y hay, y final, hay una, la página 740, 740, ¿no? Tu hermano como blanco de tu odio, ¿no? Ojo con eso. La cara de inocencia que el concepto de uno mismo tan orgullosamente lleva puesta condona el ataque que se lleva a cabo en defensa propia. Pues no es acaso el hecho harto conocido de que el mundo trata ásperamente a la inocencia indefensa. Nadie que forje una imagen de sí mismo omite esta cara, pues tiene necesidad de ella, mas no quiere ver el otro lado. Sin embargo, es ahí donde el aprendizaje del mundo tiene puestas sus miras, pues ahí es donde se establece la realidad del mundo para perpetuar la continuidad del ídolo. O sea, queremos siempre ser inocentes. Mi hermano es el culpable, yo soy inocente, ¿sí? Yo soy inocente. Incluso hay en el capítulo, hay un capítulo donde, en la introducción al capítulo 23, que creo que dice que el deseo de ser tratado injustamente es la manera como escondes tu deseo de ser inocente. O sea, ¿cómo así que queremos que nos traten injustamente? Eso cuestiona. Claro, yo quiero, así me traten injustamente, si yo me valgo de que me traten injustamente para demostrar mi inocencia, maravilloso. Eso es todas las locuras del ego a la que nos llevan, ¿no? ¿Sí? El concepto del yo se concibió para enseñar la lección que se encuentra detrás de la cara de inocencia. O sea, siempre pretendemos tener una cara de inocencia. Somos inocentes, somos los buenos de la película y mi hermano es el malo, siempre. Es desde la mirada del ego, ¿no? Es una lección acerca de un terrible desplazamiento y de un miedo tan devastador que la cara sonriente tiene que mirar para siempre en otra dirección, no sea que perciba la traición que oculta. Esto es lo que la lección enseña. Yo soy la cosa que tú has hecho de mí, y al contemplarme quedas condenado por causa de lo que soy.
El mundo sonríe con aprobación ante este concepto de ti mismo, pues garantiza que sus senderos se mantengan a salvo y que los que caminan por ellos no puedan escapar. O sea, yo soy la cosa que has hecho de mí. Siempre busco echarle la culpa a los demás. Todo lo que me pasa a mí se debe a mis padres, a mis hermanos, al gobierno, a cualquiera, menos a mí. Mi responsabilidad no está por ningún lado, ¿sí? Entonces, yo soy lo que has hecho de mí. Es que usted me hizo esto, usted me trató mal, usted, ¿sí? El ejemplo que recibí, etcétera. Todas esas cosas, ¿sí? Con las cuales nos formamos. Siempre buscamos que el otro sea el culpable y que yo sea el inocente. Siempre. Incluso como dice Jesús, así sea a costa de que me traten injustamente. Me pueden tratar injustamente, pero no importa, con tal de que el otro sea culpable y yo sea inocente. Es la locura del ego, la manera como nos movemos en este mundo. Pero también nos dice en la página 474. No, perdón, en la lección 288, ya lo hemos visto, la lección 288. La lección 288, que es en la página 474 de las lecciones, del libro de lecciones, nos dice Jesús, en la lección 288. Mire, 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 ya empieza Jesús a plantearnos las soluciones. Cómo cómo cambiar la manera como veo a mi hermano. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. O sea, lo que me impide ver a mi hermano es el pasado. Estoy aferrado al pasado, no quiero soltarlo. Siempre me pego de lo que mi hermano me hizo o dejó de hacer. ¿Sí? Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Hay un libro muy, muy bello de Kenneth Warnick sobre la relación entre padres e hijos. ¿Sí? Dice, la relación entre padres e hijos es nuestra relación más difícil, algo así. Y en ese libro, eh, Kenneth Warnick menciona las contradicciones que tenía Bill Terford, el otro, el que le ayudó a Ellen a escribir, pues a traducir, a escribir el libro, el curso de milagros. Escribía pues la inspiración de Jesús. Y Bill Terford tenía muchas contradicciones con su padre. ¿Sí? El padre era muy agresivo, muy violento, ¿sí? Con él lo trataba mal. Pero decía Jesús que Bill escogía las imágenes como más conflictivas en la relación con su padre. Buscaba aquellas imágenes o aquellos recuerdos en los cuales se podía sentirse más víctima, ¿sí? Y se olvidaba del resto, ¿no? Y es que, fíjese lo interesante de la relación de uno con los padres. Uno se acuerda de la pela que le pegó, del castigo que le pegó, pero no se acuerda de las cosas bellas de los padres, que son la mayoría. Entonces, todo lo que, digamos, en la relación con nuestros padres hay muchas cosas bellas que no vemos. Nos pegamos de lo que tenemos como una memoria selectiva. Escogemos solamente los recuerdos de los cuales queremos sentirnos víctimas, ¿sí? Eso es lo que dice Jesús. Jesús le decía que esa era la conducta de Bill. Escogía las imágenes más conflictivas con el padre y se olvidaba del resto, ¿sí? Y decía, el tema con los padres es un tema de ellos, pero mi responsabilidad es que yo escoja cambiar esas imágenes que tengo de mis padres o de mis hermanos o de mi pareja.
y perdonarlas. ¿Cómo la cambio? Pues perdonándolas, ¿sí? No hay otra manera. O puedo quedarme aferrado siempre, toda la vida, al recuerdo de que mi papá hizo esto, hizo lo otro, ¿sí? Ahí se me va la vida, desde el ego. Pero Jesús nos plantea otra cosa en esta lección que se dice, que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Dice Jesús, este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. Mire lo importante que es este, que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. O sea, no puedo llegar a mi meta, no puedo llegar a Dios en conflictos con mi hermano. Mientras siga peleando con mi hermano, no puedo llegar a Dios. ¿Sí? No puedo llegar hasta ti sin mi hermano, dice ahí. Y para conocer mi fuente, tengo primero que reconocer lo que tú creaste uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos. Y me he salvado porque el pasado no existe. Que no los siga atesorando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. Tengo que soltar el pasado para poder llegar a Dios. Tengo que perdonar a mi hermano porque solo no puedo llegar a Dios. Mire lo que dice aquí. Mi hermano es mi Salvador, mi Salvador. Que no ataque al Salvador que tú me has dado. Por el contrario, que honre a aquel que lleva tu nombre para así poder recordar que es el mío también. Bien, bien hermosa bien hermosa esa lección, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos dos elementos. Hemos visto el tema del perdón y hemos visto la relación con nuestros hermanos. Y el tema que les planteaba en el encuentro era el tema de la elección, ¿cierto? Cómo el perdón nos ayuda a elegir, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas de las referencias de Jesús al elegir. Por ejemplo, en la página 83 del texto, página 83 del texto nos dice en el párrafo 6, el Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Te insta tanto a recordar como a olvidar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? A Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que olvidar? El ego, ¿cierto? Eso es lo que nos está planteando el Espíritu Santo. Que recordemos a Dios y que olvidemos al ego. Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Como resultado, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. O sea, en este mundo se basa en polaridades, en contradicciones. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir, mire, el poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida, o sea, en el ego tenemos la mente dividida. El Espíritu Santo es una alternativa, es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad en favor de la cual habla el Espíritu Santo. O sea, tenemos en nuestra mente la voz del Espíritu Santo que nos llama a elegir de nuevo, a elegir a Dios, ¿cierto? A salir del ego, a olvidar al ego y a recordar a Dios, como dice ahí, ¿cierto? Y también este texto lo amplía en la página 140, en la misma página, en el mismo texto, en la página 141 amplía esta idea, Jesús. En el párrafo 3, mire qué bonito esto.
No necesitas la bendición de Dios porque de ella ya dispones para siempre, pero sí necesitas la tuya propia. La imagen que el ego tiene de ti es la de un ser desposeído, vulnerable e incapaz de amar. No puedes amar semejante imagen. Sin embargo, puedes escaparte muy fácilmente de ella abandonándola. No formas parte de esa imagen ni ella es lo que tú eres. No veas esa imagen en nadie o la habrás aceptado como lo que eres tú. Todas las ilusiones acerca de la filiación se desvanecen al unísono, tal como fueron forjadas al unísono. Miren, no le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. No le enseñes a nadie lo que él es lo que tú no querrías ser. Tu hermano es el espejo en el que es reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdure la percepción. Y la percepción perdurará hasta que la afiliación reconozca que es íntegra. Tú inventaste la percepción y esta perdurará mientras la sigas deseando. Esta ya como que la habíamos visto. Bueno, muy bien. Entonces, siempre estamos eligiendo, siempre, ¿sí? Siempre tenemos que elegir necesariamente, ¿sí? En la página 213 del texto, 213 nos dice Jesús. En el párrafo 14, la arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. ¿Sí? Mire, ¿por qué tenemos que elegir? Porque nos parece deseables ambas cosas, estar con Dios y estar sin Dios. ¿Sí? Queremos las dos cosas a la vez. ¿Sí? Nos gusta este mundo, ciertas cosas de este mundo y otras no. Entonces, no nos decidimos por el camino de Dios, sino que queremos mantener la ambivalencia, la disociación. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras, pero entonces con el ego queremos tener las dos cosas, tenemos que tener arrogancia y tener amor. Sí. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo la eternidad. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. Yo quiero ver el tiempo o ver la eternidad. Quiero verlo con el Espíritu Santo o con el ego. Siempre es la elección que tengo que hacer. Solo, solo con que acepte lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, ya está como, yo quisiera como resumir esto un poquito, ¿no? Y si ustedes quieren, hacemos un trabajo de perdón, porque realmente todo, para que haya un trabajo de sanación, pues. Bueno, entonces, lo que hemos visto, todo esto que hemos visto del perdón, de la relación con nuestros hermanos y de las elecciones que tenemos que tomar continuamente, eh, podemos mirarlo así, que cómo serían cómo sería tomar decisiones con base en un curso de milagros, ¿sí? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para tomar una decisión? Desde la mirada de un curso de milagros, desde la perspectiva de un curso de milagros. Primero, lo que primero, pues es como la mirada que yo tengo, que lo primero que tengo que hacer es estar atento
a lo que me quita la paz. La paz siempre es el referente, ¿sí? Si algo me está quitando la paz, es el momento de aquietarme, de pedir ayuda y de perdonar, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué me está quitando la paz? Estoy molesto, esto que dijo este hermano me está molestando, esta noticia que vi en televisión me está incomodando. Entonces, me aquieto, ¿cierto? Pido ayuda y perdono, ¿sí? Siempre la paz es el referente, el referente. Y esto me lleva también a otro elemento que es que tengo que elegir entre el ego y el Espíritu Santo, ¿sí? Pues algo me está molestando, algo me está quitando la paz, es el momento de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, siempre estamos eligiendo, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. La elección es, a todo momento estamos eligiendo. A todo momento estamos eligiendo entre la verdad y la ilusión, entre la paz y el conflicto, ¿cierto? Entre el Espíritu Santo y el ego. Yo me resbalo por las escaleras, ese es el momento. Ahí, en ese momento, hay una posibilidad de elegir, o elijo el conflicto, me agarro a maldecir o lo que sea, o me río, o no pasa nada, o lo veo con amor. Siempre estamos eligiendo, siempre, ¿sí? Y estamos eligiendo entre dos maestros, entre el Espíritu Santo y el ego, siempre, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces tenemos la paz, siempre elegir el Espíritu Santo, pues en lugar del ego. Lo que les decía ahora, otro elemento que también influye en la decisión, en la toma de decisiones, es centrarme en el contenido del curso, ¿cierto? Lo que veíamos ahora. ¿Cuál es el contenido? El Hijo de Dios es inocente. Mi hermano que tengo al frente, con el cual tengo un aparente conflicto, es inocente, ¿sí? Otro elemento para tener en cuenta en la decisión es que el amor debe ser lo que me guíe, ¿cierto? En mi relación. El amor es lo que me guía en la decisión que tomo. Esta decisión la estoy tomando desde el amor o desde el miedo, ¿sí? Si la tomo desde el amor, entendiendo el amor como el sentirme unido a todo y a todos. A mí me gusta mucho esa definición. Amor es sentirme unido a todo, a todo, a todo, a todo y a todos. O sea, a todo, a Dios, a todos mis hermanos, ¿cierto? Y entonces, si me decido por el amor, pues actúo con compasión, con bondad, con mis hermanos, conmigo mismo, ¿cierto? No hago juicios, no condeno, no ataco, ¿sí? Incluyo, no excluyo. O sea, por eso el amor debe ser la guía en la decisión que tomo. Otro elemento desde la mirada de un curso de milagros es el tema de la responsabilidad. Asumir mi responsabilidad personal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestras percepciones, ¿sí? Nadie nos está haciendo nada. Todo nos lo hacemos nosotros con nuestras percepciones, ¿sí? Entonces, una actitud de un hermano, yo la puedo interpretar por el ego o por el Espíritu Santo. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad cambiar la manera como veo a mi hermano, como veo el conflicto. Entonces, no puedo eludir mi responsabilidad. ¿Cuándo eludo mi responsabilidad? Cuando le achaco la culpa a los demás, ¿sí? Lo que me está pasando es por mi pareja, es que no me comprenden, es por los otros. Yo no tengo que ver nada, yo soy inocente, ¿sí? Ese es el tema, ¿cierto? Entonces, es necesario responsabilizarnos de nuestras interpretaciones, ¿sí? Jesús dice, solo tus pensamientos te pueden hacer sufrir. Lo único que me hace sufrir a mí son mis interpretaciones, mis pensamientos, nada más, ¿sí? Se trata de cambiar esos pensamientos, ¿cierto? Otro elemento importante que ya está claro en todo a lo largo
de lo que hemos dicho, es elegir perdonar, ¿sí? Elijo perdonar para poder cambiar la percepción, ¿cierto? Elijo, me decido por el perdón, ¿sí? Y finalmente un elemento que podría tener, que nos ayuda a tener, a tomar decisiones es guiarnos por la mente recta, o sea, la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Ver más allá del cuerpo, la mente recta me centra en el espíritu, no en el cuerpo, ¿cierto? Entonces nos lleva a la cordura, a la paz interior. Es como que con todos esos elementos ya podríamos como tomar decisiones desde la mirada de un curso, del curso de milagros, valiéndonos siempre del perdón, del amor, de la paz, ¿sí? Para que las relaciones con nuestros hermanos cambien. Y en la medida en que nosotros miremos a nuestros hermanos con ojos del amor y no del miedo, estamos perdonando, porque perdonar es eso, es cambiar la manera como veo a mi hermano, ¿sí? Como me veo a mí mismo, como me veo en mi relación con Dios. Ahí estoy perdonando. Bueno, muy bien. Les propongo, piensen hagamos como una actividad o tienen algo que perdonar, algo que quieran plantearse, ¿sí? O lo hacemos en general, como quieran. Algo que les gustaría perdonar, traer que alguna relación, alguna situación, ¿sí? O hacemos un trabajo de general del grupo de perdón. Ok, bueno, ya la verdad es que nos hemos extendido un poquito. Pero bueno, muy bien. Entonces, a ver, cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos. Invoquemos la ayuda del poder superior, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la figura amorosa que ustedes consideren. ¿Sí? Y pidamos lo que nos nos ayude a perdonar esa situación que tenemos, que creemos tener con un hermano, con una situación social, ¿sí? Con una enfermedad, cualquier situación que nos esté quitando la paz. Piensen, primero, ¿qué les está quitando la paz? ¿Qué les está haciendo, los está haciendo sentir mal en este momento? ¿Sí? Y piensen en, en algo que necesiten perdonar, pero que de pronto tienen algunas dificultades para perdonarlos. ¿Sí? Miren si hay resentimiento con esas personas, con esos hermanos. Si hay juicios condenatorios hacia esos hermanos, de rechazo, de condena. Miren si se sienten culpables de lo que les pasa. Piensen si, miren si el perdonar puede traerles cambios en su vida, si les puede reportar beneficios. Miren si hay viejas historias del pasado que no quieren soltar. ¿Hasta cuándo quieren mantener esas historias del pasado con sus hermanos? Observen
la manera como ese hermano los ha tratado o los han tratado. Ahora viene una parte muy importante. ¿Qué pensamientos consideran se relaciona con su falta de perdón? A ver, tengo este conflicto con mi hermano y yo pienso esto y esto y esto y esto de esa situación. ¿Sí? Entonces, miren, cuando tiene ese conflicto con su hermano, ¿qué piensa? Pienso determinadas cosas. Escojan el pensamiento que más, que más conflicto les traiga. ¿Sí? Ese pensamiento que consideran más conflictivo en relación con la situación. Ahora, ese pensamiento que tienen de esa situación que les está quitando la paz, eh, se relaciona con hechos del pasado. Hay relaciones con hechos del pasado. Hubo en el pasado situaciones donde no hubo perdón y se relaciona con ese pensamiento. Ahora, ese pensamiento es un hecho incontrovertible, o sea, no tiene duda, o es una interpretación de ustedes, ¿sí? Ahora, si afirman que es un hecho incontrovertible, entonces piensen en ¿cómo lo comprueban? ¿Cierto? ¿Cómo comprueban que eso es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cómo les hubiera gustado que hubieran sucedido las cosas con esa persona? ¿Sí? ¿Cómo les hubiera gustado que hubiera sido la relación? Ahora, ese deseo suyo tuvo en cuenta la situación de la otra persona. ¿Realmente sabemos qué le estaba pasando a la otra persona? Ahora, piensen en esto. Piensen en si habrá otras personas que reaccionarían de la misma manera como ustedes reaccionaron ante el pensamiento que motivó la falta de perdón. Otras personas reaccionarían como ustedes lo hicieron. Su falta de perdón, ¿cómo influye en la relación con los demás? Consigo mismo, con Dios. Esa falta de perdón, el aferrarse a ese pensamiento de no perdonar, ¿cómo influye en la relación con los demás, con usted mismo, con Dios? Les pregunto, ¿las decisiones que toman cuando no perdonan están dominadas por el amor o por el miedo? Y piensen en un ejemplo. ¿Esas decisiones contribuyen a la paz o al conflicto? También piensen en un ejemplo. ¿Escuchan al Espíritu Santo o al ego?
Ahora, en las situaciones producidas por la falta de perdón, hay envueltos pensamientos no amorosos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los pensamientos no amorosos? No amorosos. Que se producen en las situaciones donde no perdonan. Ahora, piensen en esto. ¿Qué diría el Espíritu Santo, Jesús, Dios, ante esos pensamientos no amorosos? ¿Qué diría esos pensamientos no amorosos? Vaya a la situación donde tuvo la decisión equivocada de no perdonar. Ahora la va a ver con los pensamientos amorosos de Dios, del Espíritu Santo. Aunque sea por un instante, aunque sea por un instante. Puede decirse, como dice la lección 34, podría haber paz en lugar de esto. ¿Qué se diría usted mismo en el momento en que decidió reaccionar sin amor y no perdonar? ¿Qué se diría usted mismo en el momento en que decidió reaccionar sin amor y no perdonar? Expréselo con palabras, mentalmente, dígaselo. Eso le ayudará a sanar su mente. Ahora, con base en la lección 121, que dice el perdón es la llave de la felicidad, ahí hay una actividad que es muy sanadora, ¿no? Entonces, la pueden utilizar con la persona, con el hermano que están trabajando que han venido trabajando ahora en la actividad. Piensen en alguien que te cae mal, alguien que te parece irritarte y con quien lamentarías encontrar. Alguien a quien detestas vehementemente o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente ya sabes de quién se trata. Es el mismo vale. Ahora cierra los ojos y visualizándolo en tu mente, contémplalo por un rato. Contemplen ese hermano con el que han tenido conflicto. Contemplen. Traten de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él. Algún pequeño destello que nunca antes habían notado.
sea, ese hermano que tienen al frente, le van a mirar, van a mirar cómo aparece un destello de luz en alguna parte de su cuerpo, un destello pequeñito, ¿sí? Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que has forjado de él. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas luz en alguna parte de ella y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transforme esa imagen en algo bueno y hermoso. Entonces, esa luz va creciendo. Era una chispita, ahora empieza a crecer, a crecer, a crecer y cubre al hermano con el que tenías conflicto. Lo cubre y lo transforma en algo hermoso, en algo bueno, en algo maravilloso, en algo amoroso. Obsérvalo, observa a ese hermano o esa hermana transformado por la luz. Ahora trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle la luz que aprendiste a ver alrededor de quien antes fuera tu enemigo. Percíbelo ahora como algo más que un amigo, pues en esa luz su santidad te muestra a tu Salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. Entonces la luz que percibiste en tu enemigo, entre comillas, se la pasas a tu amigo y los dos se unen en una luz. Imagínense una luz dorada, brillante, hermosa. Están los dos unidos en esa luz. Permite entonces que te ofrezcan la luz que ves en él y deja que tu enemigo y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Y ahora te fundes con ellos en esa luz. Y tú estás en ellos y ellos están en ti. Ahora eres uno con ellos. Hay una sola unidad. No existe la separación. Ahora estás unido a tus hermanos. Y ahora has recuperado la unidad. Ahora te has perdonado a ti mismo, pues has dejado atrás la separación. Sigan con esa imagen, intégrenla, intégrenla. Se han perdonado a sí mismos.
Ahora hacemos la oración del perdón. La pueden repetir mentalmente. Espíritu Santo, por favor ayúdame a perdonarme a mí mismo, a mí misma, por haber usado sin saberlo a persona, dolor, enfermedad, falta, ansiedad, miedo, autojuicio, enojo, depresión, etcétera. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a perdonarme a mí mismo por haber usado sin saberlo para atacarme a mí mismo, a mí misma, separarme de mis hermanos y del amor de Dios como mi santo ser. Están perdonando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ustedes. Siga con los ojos cerrados. Se hace también un trabajo de expiación. La expiación es el proceso de corrección de la mente, de todas las percepciones equivocadas que hemos tenido con el ego. En este caso, de todas las percepciones que hemos tenido, de todos los pensamientos que hemos tenido con nuestros hermanos, o situaciones que hemos perdonado. Repita mentalmente: Espíritu Santo, te entrego mi decisión equivocada de tener estos pensamientos no amorosos acerca de persona, dolor, enfermedad, falta, ansiedad, miedo, autojuicio, no. Todos los pensamientos de conflicto, todos los pensamientos de rabia, de odio, ¿sí? De desvalorización, de juicios, de intolerancia, de irrespeto, de irresponsabilidad, de deshonestidad, de falta de confianza, etcétera. Todos estos pensamientos, Espíritu Santo, te pido que los transformes en pensamientos amorosos, en pensamientos de unidad, de amor, de bondad, de responsabilidad, de confianza, de libertad, de alegría, de creación, de bondad, de paz. Amén. Sigan con los ojos cerrados y tómense un tiempo para integrar lo que hemos visto, hoy en la tarde de hoy, tanto en la explicación que hicimos, en las intervenciones que hicieron, como en el trabajo de perdón y de expiación que han hecho. Tómense un tiempo. Sientan que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo está con ustedes, que los está ayudando. Están en este momento con Dios. Estar en paz.
Bien, ahora regresando. Digámoslo como un tiempo de milagro, llamémoslo así. O sea, entiendo que el milagro es una corrección que se hace en la mente, ¿no? O sea, ¿de qué se dieron cuenta? De todo lo que pasó, de lo que hicimos hoy, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Hubo alguna situación, hubo correcciones en la situación que les quitaba la paz? ¿Cómo se sienten? Hola, Jorge. Hola, Agustina, qué bueno verte. Bueno, me siento muy bien, en calma ahora. Ah, qué bien. Muchas gracias. A ti, Agustina, muchas gracias. Qué bueno. Liviandad, paz, grato momento, grata compañía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, yo estoy muy agradecido. Pues siempre terminamos con un agradecimiento a Dios, como lo que damos, ¿no? Le agradecemos a Dios por haber estado aquí en su presencia y nos ayudó. Siempre estuvimos con Él, siempre está con nosotros, siempre. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, les agradezco mucho, 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 mucho por la presencia, por las intervenciones, por este encuentro maravilloso. Y dentro de 8 días le corresponde a Carlos David. Nos vamos alternando, ¿no? Carlos David, luego yo y así. La idea es tratar temas que nos ayuden a sanar entre todos y que caminamos juntos. Bueno, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias, Gracias. bendiciones. Chao. Chao. Ok, gracias.